Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar por parte de Overhaul de Cargo Chronicles. Muchas gracias. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, que es Juan Pablo Pacheco Álvarez, un gran amigo nuestro. En diferentes escenarios hemos compartido. Voy a darle lectura, por supuesto, a su formación. Bienvenido, mi querido amigo. Es director general de HAF Logística Internacional, que es una empresa especializada en freight forwarding, en carga aérea, por supuesto, y marítima. Tiene proyectos especiales y logística de alto valor con enfoque en seguridad de la cadena de suministro, digitalización, cumplimiento y normativa. La empresa cuenta con certificación BASC, que es muy importante, acreditado con los altos estándares internacionales de seguridad, y ha ocupado cargos importantes de liderazgo en los principales organismos en el sector. Voy a destacar algunos de ellos, donde incluye haber sido presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga. Actualmente se desempeña como vicepresidente de Asuntos Internacionales también de la misma asociación, como vicepresidente también de Logística en la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de México, y adicionalmente ocupa un cargo de relevancia en la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México como representante del sector logístico internacional. En estas posiciones ha impulsado iniciativas clave, por supuesto, para la modernización del freight forwarding en México, con el reconocimiento legal de agente de carga, el desarrollo del perfil OEA para agentes de carga también, la creación de estándares de contratación y cumplimiento, así como la integración de documentos electrónicos y corredores digitales para el comercio internacional. En el rubro internacional también participa activamente ante FIATA y redes globales de freight forwarders, promoviendo que México forme parte de la nueva arquitectura del comercio digital y seguro. Bueno, pues tenemos un invitado de superlujo, querido amigo, bienvenido. Vamos a darle lectura al reporte inicialmente de Overhaul, vamos a comentar y después entramos por el análisis que nos va a hacer favor Juan Pablo también de explicarnos. En el primer Q 2026, vamos a analizar inicialmente la parte espacial del robo de carga como tradicionalmente lo hacemos. Es interesante esto porque lo que vamos a observar son cambios, migraciones y desplazamientos, obviamente, de la conducta delictiva, hacia dónde se está moviendo el robo de carga, y lo que podemos ver básicamente es ahí un comparativo de mapa contra mapa de robo de carga del Q1 2025 versus Q1 2026. ¿Qué es lo que observamos en esta metodología que divide en cuadrantes básicamente el país? Bueno, el análisis nos muestra un desplazamiento, es decir, un movimiento que existe de la región centro hacia el occidente. Y si nos vamos básicamente por cada uno de estos cuadrantes, el más importante de ellos es el cuarto, que se encuentra en la parte inferior de nuestro lado derecho, que es la parte que abarca la zona centro, la región centro y la región sureste. Y esta región concentró para 2026 74% de los incidentes. Pero la parte interesante es, si lo comparamos con el mismo cuarto cuadrante de 2025, ¿cómo ha cambiado? Disminuyó 4 puntos porcentuales. En otras palabras, eso significa que hubo menos incidentes en esta región, pero que esos incidentes están teniendo una migración hacia otro sitio. Y el cuadrante inmediato, que es el cuadrante 3, que también lo tenemos en la parte inferior, pero de nuestro lado izquierdo, observamos el cambio. Y básicamente lo podemos ver en las manchas, en los heat maps que tenemos aquí, donde vemos mucho más representativo para el Q1 2026 la parte del tercer cuadrante. ¿Cómo cambia? Y esa es la pregunta más interesante, porque esto, por supuesto, afecta a nuestras cadenas de suministro. En el tercer cuadrante, que es la parte que contiene básicamente la parte del occidente, aumentó 17 puntos, es decir, creció 3 puntos porcentuales más. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, pues por supuesto, en más incidentes relacionados con robo de carga, en más conductas violentas, por supuesto, y más afectaciones en las cadenas de suministro. Por consecuencia, el primer cuadrante podemos decir también que subió del 4 al 5%. El cuadrante 1, que es este al que nos estamos refiriendo, es una vía de conexión importantísima para nosotros, porque es la vía de conexión hacia la frontera norte, específicamente teniendo como nodo principal la zona de Monterrey,
y adicionalmente la vía de comunicación que conecta hacia Nuevo Laredo o Laredo, Texas, ¿no? En consecuencia, esta también sufre un incremento, no es muy grande, pero quiero que observemos las manchas de calor y observemos también que hay una conducta que no solamente se mantiene, sino que tiende a incrementar, por lo cual también incrementa el riesgo, ¿no? Al subir alrededor principalmente de la zona de Monterrey, observemos estas manchas que se observan justo en esta región y podemos ver principalmente cómo se está afectando esta vía de comunicación. Y finalmente el segundo cuadrante se mantuvo en 4%, donde Sinaloa, que es principalmente una región complicada, por supuesto, sigue siendo o sigue marcando la conducta delictiva de materia también de los incidentes que se presentan en estos dos mapas que nos hablan, por supuesto, de una radiografía nacional y del comportamiento de esta radiografía nacional. Adelante, por favor. Si lo vemos en términos de participación, de porcentajes, en el Q1 la distribución del robo mostró una mayor dispersión geográfica, que es lo que decíamos, esta migración, este desplazamiento a lo largo de todo el país. En comparación con el año anterior, este aumento en volumen, por supuesto, y alcance se atribuye a una mayor concentración de incidentes registrados en el tercer cuadrante que veíamos anteriormente, que es la zona del occidente. Durante el Q1 2026, 75% de los robos de carga a nivel nacional se concentraron tanto en esta región centro, son la parte de la franja de abajo que veíamos, 45%, y occidente 30%. ¿Qué es lo que va a suceder si quizás a finales de año? Lo que vamos a ver es una tendencia donde probablemente el occidente crezca, disminuya la región centro y la participación tienda a parecer proporcional. Ya empezamos a ver esto, ¿no? Entonces, hay una diferencia nada más en estas regiones de solamente 15 puntos porcentuales y probablemente esta migración haga que esta diferencia disminuya. ¿Cómo se traduce eso en términos, obviamente, de las estrategias de intervención? Tenemos que poner mucho foco, por supuesto, en la región centro, que sigue siendo significativa, que sigue representando el mayor riesgo, por supuesto, para nuestras operaciones en la cadena de suministro, pero también tenemos que poner especial ojo en zonas, vamos a verlo, en municipios, perdón, en entidades y municipios donde en la región occidente empezamos a tener mayor presencia de grupos delictivos. Ahora, la región occidente, poniéndole ya énfasis en esta parte, registró, como decíamos, un incremento de 4 puntos porcentuales si comparamos el Q1 2025 contra el Q1 2026. Entonces, especial atención merece este punto respecto, por supuesto, a este referente. En contraste con una disminución de 6 puntos porcentuales en la región centro, es decir, casi proporcionalmente lo que salió de aquí se fue para allá. Por tanto, hay que poner esto, por supuesto, en el ojo de la estrategia de prevención que tengamos que generar para nuestras cadenas de suministro. Y lo podemos ver en los gráficos, en el gráfico 1, ¿no? Cómo este comportamiento de un Q al otro disminuye, aumenta en la parte verde, que es occidente, disminuye en la parte oscura, que está relacionada con el noreste, incrementa ligeramente en la parte del noreste y después el sureste pues tiene una participación, ¿no? Entonces, otra vez, los incidentes se siguen concentrando en ambas regiones, donde hay una transferencia, por supuesto, de esta actividad. Adelante, por favor. Cuando analizamos los estados, ya pasamos de las regiones, por supuesto, a los estados, dimos un pequeño perfil, un adelanto, pero esta parte es donde se pone mucho más interesante el tema. Porque cuando analizamos el Q1 2026, el 82% de los robos de carga, ojo, más del 80%, ya desde ahí ya tenemos un Pareto, más del 80% se concentra solamente en 10 entidades del país, con el 32% de la incidencia total en el Estado de México, 19%, y en Puebla, 13%. Estas dos entidades casi representan una tercera parte del robo que se presenta a nivel nacional. En otra lectura, podríamos decir que 1 de cada 3 delitos que se presentan de robo de carga
en el país durante el Q1 2026 se concentraron en estas dos entidades. Y de eso nos habla, por supuesto, ya del nivel de probabilidad, ¿no?, de que se nos presente en ambas entidades. Ahorita vamos a desagregar un poco más esta información. Cuando comparamos las cifras con el referente, contra nuestra muestra índice, es el Q1 2025, se observaron incrementos ¿dónde? Y aquí es la parte más interesante, porque Occidente, básicamente el incremento se concentra en Michoacán. Ojo, Michoacán, que registró un aumento de 5 puntos porcentuales. Es decir, Michoacán se está volviendo una región de mayor riesgo para nosotros, incluso, que algunas otras entidades que tradicionalmente habían presentado estas incidencias. Ahorita lo vamos a ver, obviamente, en nuestra gráfica. Pero cuando observamos Michoacán, pasó del 3 al 8% en esta muestra, mientras que Jalisco y Veracruz crecieron también, atención con eso, 2 puntos porcentuales. En contraste con otros estados que mostraron una tendencia a la baja. Puebla está bajando. Hay una estrategia de intervención que definitivamente está disminuyendo, aunque sigue siendo bastante representativo, y también seguido de Guanajuato, que representa también una ligera disminución de 3 puntos porcentuales, y los estados de San Luis Potosí. Ahora, vamos a la gráfica. En la gráfica, regresamos tantito, ahí nos quedamos. Estado de México, 19 y 19, se mantiene. 2025, 2026, Q1. Puebla, baja, 19 a 13, ahí lo tenemos en la gráfica. Guanajuato, 11 a 8, ¿no? Guanajuato es parte de esta zona que conecta al occidente, sin embargo, está disminuyendo. Ahí tenemos disminución de 3 puntos. ¿Dónde sube? Michoacán. Es decir, los efectos que podemos tener en los estados vecinos, como probablemente Guanajuato, se están trasladando a entidades, o los vecinos que tiene el Estado de México, como en el caso de Michoacán, también está trasladando su actividad, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí es Michoacán incremento, atención con eso, y después Jalisco también incremento, porque es una sola vía de comunicación, ¿no?, que es justamente la México 15D, que conecta el Estado de México, Michoacán y Jalisco, ¿no?, a través de esta ruta del Pacífico. Y después Veracruz, del 5 al 7%, atención, porque Veracruz, cuando tú tienes un efecto en una entidad como es Puebla y empieza a disminuir, obviamente el delito se traslada y se está trasladando al vecino más cercano, que es Veracruz. Después San Luis Potosí, atención, porque si Querétaro está teniendo, obviamente, una contención en el delito, ¿quién lo está reflejando? Pues lo está reflejando inmediatamente San Luis Potosí. Entonces, pongamos atención en eso, porque San Luis Potosí también se está volviendo un foco importante hoy en día de actividad delictiva. Y vamos a ver en qué sentido, en qué tipo de industria. Adelante, por favor. El análisis temporal lo que nos habla es que el 83% ocurrieron en 3 días laborables, con la mayoría de los incidentes, 70% registrados los martes y viernes. Ahí tenemos nuestra ventana de tiempo de mayor riesgo. En cuanto a los horarios, la noche de 18 a 24 se mantuvo como el periodo de mayor riesgo, representando el 28% de los incidentes. También atención con la noche y las primeras horas de la madrugada, porque es donde tenemos obviamente la mayor concentración. Las horas de la mañana y la madrugada representan 26% de los robos. Entonces, atención, porque en nuestras cadenas vamos a tener que poner especial énfasis en las operaciones nocturnas, que nos ponen en riesgo, por supuesto, en ciertas vías de comunicación. Y en general la actividad se mantuvo altamente concentrada, como decíamos, en una ventana muy amplia que puede abarcar desde las 19 horas hasta las 7 de la mañana y que representan casi 2/3 partes de la actividad delictiva que se presenta relacionada con los robos en la cadena de suministro. Adelante, por favor. Por tipo de producto, este es interesantísimo porque aquí, si bien es cierto, típicamente el robo del sector de alimentos y bebidas abarca obviamente una cantidad importante y que tuvo una disminución, déjenme decirles, del 34 al 26%, hay otras que han venido incrementando de manera sustantiva. Por ejemplo, autopartes pasó de ser obviamente el 9%, tuvo un incremento de 3 puntos porcentuales. Estamos hablando, por supuesto, de que hay una afectación mayor en el sector de autoportes, en el sector de combustibles, también en el sector de misceláneos, y disminuye la construcción y la industria. Entonces, atención, porque los objetivos de los grupos criminales empiezan a mutar de un producto básico, que puede ser el que generalmente se comercializa en los mercados informales,
en los tianguis, en las tienditas, donde no queremos ver nuestros productos, probablemente que es el sector de alimentos y bebidas, a otro sector sumamente especializado y que requiere un mercado específico, que es el sector de la industria relacionada con las autopartes. Entonces, atención, también la categoría de combustibles, que por supuesto tiene que ver con el trasiego o el robo de hidrocarburos, pues bueno, pues también ahí está creciendo. Atención también con eso, porque esas afectaciones después terminan generando también incrementos en las cadenas de suministro, ¿no? Adelante, por favor. En cuanto al robo de carga por ubicación, esto es muy interesante porque estamos llegando a una etapa de estabilidad donde básicamente la composición de los modos de operación se quedan en dos niveles. Uno, una participación de los robos de unidades en movimiento, en tránsito, con la violencia que esto implica para poder detener una unidad, por supuesto, cuando está transitando en las vías de comunicación, que abarca en los dos periodos entre el 63 y el 65%, y no varía mucho, ¿no? Es decir, 2 de cada 3 delitos de robo sobre estas vías de comunicación se presentan cuando la unidad está en movimiento. Y esta es la parte más riesgosa. Pero también tiene exactamente un par de meses donde, o una tendencia anual, si lo vemos desde el punto de vista de las unidades estacionadas, que ha venido comportándose de esta siguiente manera: 1 de cada 3 delitos de robo de carga también se concentran cuando la unidad se detiene. Y cuando se detiene, por supuesto, en una zona de riesgo, principalmente, por supuesto, en zonas, en paradas no autorizadas, en cachimbas, en zonas donde se vende huachicol, y son los sitios donde, por supuesto, tenemos la mayor cantidad o posibilidad de que se presente este riesgo cuando la unidad se encuentra en tránsito. Adelante, por favor. Finalmente, vamos a hablar sobre esta parte del spotlight de robo de carga automotriz. Decíamos, se puso muy interesante el tema porque decíamos, a ver, tradicionalmente el sector más afectado es el sector de alimentos y bebidas, y ha tenido una reducción. Esa reducción se está trasladando, por supuesto, en términos porcentuales, hacia la participación delictiva orientada hacia el sector de robo de carga automotriz, autopartes, también decíamos combustible, también decíamos químicos, ¿no? Por favor, revisen bien nuestro reporte para que vean ahí los detalles en cuanto a los incrementos, pero este sector en particular tiene una región, una vía de comunicación y un objetivo en particular. El primer trimestre de 2026, el sector automotriz representó, ojo, el 12% a nivel nacional de robo de carga, lo que significa un aumento también, otra vez, de 4 puntos porcentuales. O sea, estos puntos porcentuales empiezan a trasladarse, no solamente, decíamos, de región, sino también en cuanto a la carretera, en cuanto a la entidad y en cuanto a particularmente un tipo de producto. Entonces, aproximadamente, decíamos, el 80% de los robos automotrices se concentraron en dos regiones, 49% en Occidente y 31% en el centro. Y aquí es donde se invierte la cosa, ¿no? O sea, si veíamos los datos nacionales, decíamos, bueno, mayor concentración en centro, menor concentración en Occidente, con una diferencia de 15 puntos porcentuales cuando veíamos el primer mapa. Ahora, la relación se invierte y es Occidente, en el sector automotriz, quien lleva la batuta, casi en un doble. Además, el 86% de los incidentes en esta área se concentraron en 8 estados, pero ojo, de estos 8 estados, el 40% del sector automotriz está siendo robado en Michoacán. Entonces, atención con esto, ¿no? Mientras tú transitas por esa vía o por esa entidad, la posibilidad es de casi de un 40%. Le sigue el Estado de México en la parte centro, Puebla en la parte centro, Hidalgo en la parte centro, San Luis Potosí, ya en la vía de conexión hacia la México 57 hacia Monterrey, y finalmente Guanajuato y Jalisco, en la región occidente. Ahí, asimismo, el 43% de estos eventos ocurrieron, atención, en 6 rutas principales, la autopista Atlacomulco-Zapotlanejo, que es la México 15D. Entonces, quedémonos con esta. 40% casi suceden en Michoacán, pero particularmente en la México 15D está ocurriendo el 25% de los robos. Atención, porque ahí tenemos para este sector específicamente un área de alto riesgo. Después le sigue la México Matehuala con 8%,
También decíamos particularmente, por supuesto, la zona de San Luis Potosí, México-Veracruz disminuye, o sea, prácticamente en un 50%, y después Pátzcuaro-Copándaro con 3% y México-Tulancingo con otro 3%. Adelante, por favor. Finalmente voy a cerrar con esto, mencionando que la incidencia del robo automotriz se concentró, decíamos, en Michoacán, en la México 15D, en un 25%, pero particularmente en los siguientes municipios. Copándaro tiene una participación del 17%, es decir, está sucediendo sobre la México 15D en el municipio de Copándaro, particularmente en Tarímbaro, en Pátzcuaro y Contepec. ¿Qué casetas hay ahí? Los invitamos a que se acerquen con nosotros, con Overhaul, para que les definamos exactamente cuántos incidentes están registrándose en esa zona, pero tenemos registro de más de 20 incidentes relacionados obviamente con el robo de plataformas automotrices en esa zona. Después, mientras que en la zona industrial de San Luis Potosí, pues también decíamos, tiene una participación. El modo de operación en la región es la intercepción de las unidades en movimiento, obviamente con los delincuentes apuntando principalmente a la parte de autotransporte de vehículos, 73%, ojo, porque eso es un target muy especial, y tractocamiones con 21%. En cuanto a patrones temporales, el 50%, ojo, la probabilidad se parte en dos. De los incidentes se registran entre el resto de la semana y los jueves y los viernes. Es decir, transito sobre la México 15D. Soy objetivo, transito los martes y los jueves, 50% de probabilidades, paso por Copándaro, Tarímbaro, Pátzcuaro, en las casetas, obviamente, los que nosotros tenemos detectada con mayor riesgo, nuestra posibilidad es muy alta. El periodo de mayor riesgo, por supuesto, es nocturno, entre las 20 y las 7 horas, que representa casi el 60% de estos eventos que tenemos registrados en Overhaul, mientras que otra concentración significativa de la actividad delictiva ocurre entre las 11 y 14 horas. Ojo, no dejar de transitar por la noche significa que disminuya el delito, disminuye la probabilidad, pero en una franja específica de ventana de tiempo entre las 11 y las 14 horas, tienes la posibilidad de 40% de que se presente una actividad relacionada con el objetivo que son sector automotriz. Con eso cierro. Muchas gracias. Le voy a ceder la palabra a mi querido amigo Juan Pablo. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias por tu participación. Muy agradecidos por tenerte. Muchas gracias, Luis. Excelente presentación. En realidad, estos datos coinciden mucho con lo que estamos trabajando todo el tiempo. Y bueno, pues vamos a complementarlo con esta presentación que denominé Seguridad, Compliance y Gestión de Riesgo en esta nueva cadena logística. Justamente ya nos informaste de las rutas mucho más complejas y yo creo que la clave en todo esto es utilizar o conectar nodos que realmente son eficientes, más seguros, en lugar de estar utilizando estas rutas ya tradicionales, ¿no? Ahí lo veíamos que en esta ruta de Manzanillo por la 15D, pues evidentemente es donde hay mayor incidencias y claramente hay que buscar una nueva forma, ¿no? En fin, esta nueva cadena logística también es importantísima cuando tomamos de estos datos de seguridad en la cadena de suministro. Voy a platicar un poco de un caso más adelante de una multa que le hizo OFAC a un agente de carga. Si no saben qué es un agente de carga, les voy a platicar qué es un agente de carga, por 1.6 millones de dólares. El costo de una mala decisión puede representar 32 veces el costo original. Claramente, si metemos análisis de riesgo, una gestión de riesgo, podemos bajar el 95% de estas incidencias y 6 lecciones claves que me gustaría compartir con ustedes. Adelante. Este nuevo esquema, este nuevo entorno logístico global, pues platicábamos principalmente del comercio exterior. Hoy el 70% del Producto Interno Bruto depende de las exportaciones e importaciones. Hoy ha aumentado un 25%. Tenemos una inversión de 47 billones en el tema de nearshoring. 2.3 millones de empleos ha generado, que en algunas regiones claramente ha disminuido, pero claramente se ha trasladado a otro tipo de servicios. Eso es importante. Y hay un crecimiento que se espera
del 180%, ¿no? Vemos cómo esta presión de la carga debido al nearshoring ha aumentado, ya es un 65% más que hemos visto y claramente la infraestructura no da más. Ahí lo vemos que está ya limitada y es un trabajo que tenemos que empezar a hacer y presionar a las autoridades para que sigan trabajando en esta infraestructura. ¿Cuál es esta evaluación empresarial que hoy en día hacen? Ya nos dimos cuenta que al tener ya un fenómeno como nearshoring, estas decisiones de logística son estratégicas y la están llevando a un nivel C-suite, que eso es bien interesante. Lo revisamos en un pulsómetro logístico que hicimos este año y estas decisiones estratégicas ya están impactando en una evaluación en temas de resiliencia, compliance, trazabilidad, continuidad. Y a veces es interesante cómo me he topado con expertos en logística que a veces confundimos el tema de resiliencia con una mala eficiencia de los puertos. Hoy en día, sí, tenemos una mala eficiencia en los puertos muy lentos o aeropuertos, y eso no quiere decir que tengamos que ser resilientes, ¿no? Evidentemente tenemos que impulsar la eficiencia de esos puertos y no claramente bajando la calidad del servicio. ¿En dónde está impactando? Justamente con lo que dice Luis, en el tema de automotriz, 92%, ya nos presentó sus datos, y manufactura, 78%. La siguiente. Las 5 fuerzas que redefinen la logística. Hoy en día ya estamos entrando a un tema que la logística tiene que ser predictiva y no reactiva. Es un concepto que claramente lo vemos pues, desde hace muchos años en las literaturas, pero no lo vemos en la realidad, ¿no? Y de hecho este concepto que les platicaba hace ratito de que la estrategia logística ya se ve en la C-suite, pues está muy interesante, pero a veces no lo vemos en los ejecutivos. Esa es una labor que tenemos que estar haciendo todos los días. Y cuando platicamos de la seguridad logística, vemos que radica principalmente en la compliance internacional. Muy pocos actores de la cadena logística se quieren certificar, ¿no? Existen certificaciones BASC, OEA, CITIPAT, que entre ellas hay una homologación, se hablan entre sí y se entienden perfectamente que claramente que cada una tiene su especificidad muy clara, pero evidentemente nos están hoy en día, por el tema de OFAC, que nos está impactando. También vemos que claramente ya nos están viendo o nos están analizando desde el tema de cómo estás haciendo tus transferencias entre empresas y hacia el extranjero. Know Your Customer es importantísimo, que desde hace muchos años lo manejábamos, pero hoy en día ya Estados Unidos nos está pidiendo: conoce a tu cliente, conoce a tu proveedor, conoce a quién te va a estar haciendo las operaciones. En el tema de ciberseguridad es algo que seguramente no los voy a tocar con ustedes porque lo conocen a la perfección, pero esta protección de datos lo vemos muy a la ligera. Estamos digitalizando nuestras operaciones sin realmente tomar en cuenta el tema de ciberseguridad. Trazabilidad real es una de las aspectos que está pidiendo las autoridades mexicanas. El tema de trazabilidad, ese ya te corresponde a ti, cosa que antes lo pensábamos como un valor agregado que le tenemos que dar al cliente, ¿no? Y hoy en día el tema del tracking, el GPS, esa visibilidad que tienes 24/7, estas alertas que te están dando cuando tú trazas una ruta y de repente hay una desviación, qué es lo que está pasando, es algo que lo vemos muy natural, pero allá afuera todos no lo ven de esa forma. Resiliencia operativa, y voy a pasar al tema de integración tecnológica. Platicábamos de que se están digitalizando, tecnificando las operaciones, pues hay que tener mucho más cuidado porque ahí realmente hay que entenderlo, ¿no? Hay 3 fenómenos, 3 aspectos importantísimos que hoy en día están pasando en el tema de digitalización y la Big Data, ¿no? Que están emergiendo de una forma muy rápida. Esta predicción de rutas, los riesgos también que nos puede ayudar a estar tomando en cuenta, trazabilidad de materiales peligrosos, que hoy en día ya lo estamos haciendo, y inspección remota de mercancías. Ya no caben, ya están saturados totalmente los puertos y los aeropuertos. Si hacemos una inspección remota, nos ayudará muchísimo a estar evitando esta congestión en los puertos. Entonces, este es el futuro de la seguridad logística. Lo digo futuro porque en realidad ya lo hemos visto desde hace muchos años, pero no muchos lo están contemplando. La siguiente, por favor.
¿Por qué la seguridad ya no es opcional? Bueno, pues tenemos algunas amenazas identificadas como agente de carga. Quiero recordar que es una manipulación de documental. La agente de carga, ¿qué es lo que hace? Esta coordinación, ejecución, planificación de rutas de un punto a otro punto, y que utilizamos una ingeniería logística. Ese es de un entorno muy teórico, que en realidad en algunas empresas grandes, transnacionales, pasa, en algunas empresas chiquitas siguen trabajando, desafortunadamente, con Excel, con Microsoft, y toda la información viaja por un WhatsApp y por un correo electrónico, en donde pues, claramente hay mucha gente que lo puede hackear y puede robar esa información. Entonces, cuando nosotros recibimos informaciones como factura, packing list, un documento de embarque, es donde realmente vemos el tema de la manipulación documental. Falsos transportistas, cuando no conoces quién es tu proveedor, quién es el transporte. A veces nos preocupamos mucho por la carga, pero no nos preocupamos por dónde va a estar cargando combustible ese transporte, en dónde va a estar descansando, le hiciste el mantenimiento preventivo, ¿no? Son cosas que a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta. Contaminación de carga. Tengo una silla en la ONU, en una unidad muy especial que se llama GRIDS, donde nos platicaban que eran 17,000 sustancias químicas que en realidad no se sabe o no tienen un uso industrial, médico o farmacéutico. Entonces, estamos importando mercancías que en realidad no sabemos si son precursores, ¿ok? A eso me refiero también con contaminación de carga, más allá de la que conocemos todo el día de contaminación de la droga, ¿no? Lavado de dinero. Muchas empresas intermediarias se pueden utilizar para estar lavando dinero. Eso hoy lo vamos a poder revisar. Suplantación de identidad es algo que tal vez no nos dábamos cuenta, pero hoy en día ya tú puedes recibir actas constitutivas, INE, comprobante de domicilio, que tú quieras, de otra empresa, y ofreciéndote un servicio de transporte terrestre, cuando en realidad, cuando ya esperas que vaya a recoger la carga, pues nunca llegó, ¿no? Y te cobró 50% más barato. Y claramente, como es una presión continua el buscar costos a la baja, pues es lo que está sucediendo, ¿no? Y nos ha pasado muchísimos. Sí, ciberataques. ¿Cuáles son estos impactos potenciales? Bueno, hay que buscar una certificación por cualquier organismo que nos pueda dar seguridad en la cadena de suministro, para darle continuidad a la empresa, que es lo más importante, que claramente es el objetivo. ¿En qué impacta? Pues el tema de reputacional, y claramente pues puedes perder contratos. La siguiente. Ahora sí, ¿quién es el freight forwarder como actor estratégico? Aquí en México se conoce como agente de carga. En realidad, en el tema legal no existe el agente de carga. Estamos impulsando una iniciativa de ley para que este papel del forwarder sea reconocido. ¿Y qué es lo que hacemos principalmente? Hace ratito les platicaba que era una ejecución, una planificación, una coordinación del transporte. Muchos dicen que es orquestador de riesgos de responsabilidad institucional. Pero bueno, lo que hacemos es contratamos a los transportistas, podemos ayudar en el tema de aduanas, ayudamos con tema de almacenajes. Digo, no ayudamos a pagarlos, simplemente es si se tiene que almacenar un producto en un puerto, una terminal, ayudamos a gestionar este almacén, ayudamos a qué tipo de puertos, a dónde va a llegar. Hoy, supongamos, tenemos MSC en Veracruz, una terminal nueva que no está siendo muy eficiente. Bueno, pues tratamos de evitar esa terminal y la mandamos a otra terminal. Utilizamos aerolíneas, hay agentes de carga que tienen una licencia especial que se llama YATA, que seguramente ustedes lo ven en los boletos de avión. Bueno, pues para el agente de carga tiene una licencia para llevar carga en las panzas de los aviones o en los aviones cargueros que emiten su propia guía aérea. Con las aerolíneas, las navieras, hacemos la contratación directa con las navieras, claramente utilizando el volumen que tienen los agentes de carga para un forwarder, para una empresa pequeña, meterla dentro de ese volumen grande, ¿no? Y con costos mucho más atractivos. Apoyamos a los clientes importadores y exportadores, y claramente hay una relación muy cercana y estrecha con las autoridades para poder realmente revisar si ese embarque va a poder entrar aquí a México o va a poder salir de México y poder entrar a otra región. Y en cuanto a la responsabilidad de seguridad en la cadena de suministro, hay una información sensible que nosotros manejamos, como platicamos de los documentos de embarque. Hay unas decisiones operativas que nosotros tenemos que estar haciendo todos los días para que realmente esa carga pueda llegar de un punto a otro punto. Un ejemplo claro,
Ahorita a mí me toca estar llevando mercancía para el Mundial y si veo que un contenedor trae una cantidad muy fuerte de dinero en dólares, arriba de los 5 millones de dólares, pues claramente no vas a tomar un transporte terrestre sabiendo las incidencias que te puedes encontrar. Entonces, hacemos estrategias que puedan evitar un robo y que realmente sí pueda llegar a su objetivo final. Unas validaciones documentales, revisamos todos los documentos que realmente puedan cumplir con lo que hoy está pidiendo la reforma aduanera, con lo que hoy está pidiendo los agentes aduanales y esta selección de proveedores, ¿no? Y por eso nos enfocamos mucho en esta gestión de riesgo, en donde decimos, hay que conocer a tu cliente, hay que conocer a tu proveedor. Muchas empresas, por moda, hoy están sacando, oye, necesito que sea CityPat, ¿no? O necesito que seas OEA, lo que tú quieras. Cuando ellos tal vez ni siquiera conocen esta política de seguridad, ¿no? Supongamos, me tocó un ejemplo, hoy en el 69 no tienes que estar en las listas negras. Bueno, pues tú también, no, tú como cliente, pues no tienes que estar en las listas negras. No, yo te estoy contratando, ¿no? Es parte de, es vinculante, es algo que tenemos que trabajar entre todos los actores, no nada más le deja la responsabilidad a los actores. Yo no se la podría traspasar a un transportista. Trabajamos en conjunto para que realmente pueda funcionar. La siguiente. Algunas recomendaciones estratégicas. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Nos tenemos que adaptar a este nuevo entorno logístico y son 5 prioridades estratégicas que nos permiten integrar el compliance. Cuando hablamos de compliance, es fusionar procesos de compliance con operaciones diarias para eliminar fricciones y garantizar cumplimiento continuo. Hoy en día, en este tema de compliance, hemos llegado a parar embarques, ¿no? Porque en realidad no puede ser más importante la urgencia que la seguridad. Claramente el cliente va a querer que su mercancía llegue lo más rápido posible y nos toca estar recibiendo llamadas. ¿Por qué te paraste? ¿Por qué tardaste? Lo que tú quieras en la ruta. Pero si no tenemos un tema de seguridad, no vamos a realmente cumplir con el tema de compliance. Profesionalizar procesos. Les platicaba hace ratito que nos encontramos con muchas empresas y de hecho empresas muy grandes que siguen trabajando en Excel, toda la información por Outlook si quieres, no tienen ningún tema de estandarización de procesos. Es importantísimo empezar a trabajar en ese tipo de temas. Invertir en visibilidad, trazabilidad. Hoy en día no nada más es confiar en la plataforma de la naviera, de la aerolínea, no, realmente invertir en tracking devices, etcétera, diferentes tipos de dispositivos que nos pueden ayudar realmente a saber dónde está nuestra mercancía. Y claramente ustedes son expertos en ese tema. Fortalecer el screening y conocer a tu cliente, no por obtener un cliente ya vamos a hacer cualquier cosa, realmente verificar si realmente existe, si no existe. Hoy nos estábamos quejando de una regla en despacho aduanal que nos dice, yo necesito saber si realmente existes o no existe. Necesito que me mandes fotos de tus instalaciones. Pues es parte tal vez puede ser molesto al principio, pero también es por nuestra seguridad saber si realmente esa empresa existe o no existe. Construir resiliencia juntos. ¿Y cuál es el resultado esperado? Reducción de riesgos, mayor previsibilidad y confianza de clientes y autoridades. Yo siempre he dicho y me han cuestionado, la seguridad de México ha disminuido, tenemos mayor incidencia, accidentes, mayores robos. Está bien, eso no lo vamos a poder quitar y es algo que hemos vivido durante muchos años. Le corresponde a nosotros, como proveedores de servicio, cuidar un poco el tema de seguridad, no nada más dejárselo a la autoridad. Tenemos que hacer algo también nosotros y justamente a eso le llamamos compliance. La siguiente. Bueno, el compliance en freight forwarding o agente de carga se volvió uno de los temas más delicados. Hoy en día es importantísimo tener una certificación de seguridad en la cadena de suministro, realmente verificar que no estemos cayendo en una falta, ni siquiera lo sabes, hoy en día al estar cargando limón, si quieres, ese limón o los productores de limón están pagándole una cuota al narco, ¿no? Entonces, al estar pagando esa cuota al narco, tú ya estás dentro de esa cadena logística. Y a veces lo vemos muy alejado, pero evidentemente es lo que está pasando. Y en algún momento FAC va a poder estar haciendo
pues alcance de sus atributos para poder castigarlo. Y ahorita lo vamos a ver. Prevención del lavado de dinero. Muchos agentes de carga, como son intermediarios entre la empresa aquí en México y en el extranjero para pagar a un proveedor, y tú lo pones como tal vez un profit, pues puede ser ahí complicado. Por eso es bien interesante la figura del papel o el papel de la gente de carga y este reconocimiento, porque en realidad pues no nada más va a estar pasando el dinero, ¿no? Sino que realmente tiene un valor agregado. Esta verificación de identidad, el due diligence, cuando te pasa algo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿No? Si tienes una incidencia, ¿cuál es tu plan de contingencia? Este análisis de riesgo, incluiste, supongamos, hoy el estrecho de Hormuz, que en algún momento decíamos, está muy lejos de nosotros, no nos va a afectar. No, claramente afectaba, porque muchas rutas de Asia hacia México fueron afectadas en tiempos de tránsito. Los controles de controles de exportación, las licencias requeridas de la mercancía, esta clasificación arancelaria, claramente no es algo que nosotros podemos revisar. El agente de carga es el último que tiene la decisión sobre esta clasificación arancelaria, pero nosotros podemos aportar mayor información y documentación técnica. Algo interesantísimo, hoy en día vemos mucha saturación en los puertos porque se hacen inspecciones de los contenedores. Si nosotros como forwarders le podemos aportar mayor información a Marina para que esos contenedores puedan salir lo más rápido posible, va a ser más expedito este proceso, ¿no? Que hoy en día hasta se pueden tardar hasta 15, 20 días en que salga un contenedor o una carga en el aeropuerto, ¿no? O en aduanas terrestres. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las red flags operacionales que hemos detectado? Estas 6 alertas críticas. Cambios repentinos de consignatario. Tú ya cargaste la mercancía y de repente, oye, espérame, es que ya no la voy a poder recibir tal, te voy a cambiar. Eso ya es una alerta que realmente tenemos que tomar en cuenta. Pagos inusuales o a terceros, oye, por favor, ayúdame a recibir una transferencia y mándesela a Guatemala porque yo no puedo mandarla a mi cliente final, no, pues eso es complicado, ¿no? Rutas atípicas o trianguladas, nos ha tocado revisar que te mandan un cambio de ruta sin ninguna explicación, no hay forma, ¿no? Y empresas grandes nos toca. Y hemos detectado que esos hay que analizarlo, hay que revisar bien. Es más, atreverse a parar el embarque hasta que no tengamos toda la información relevante para que podamos realizar una operación segura. ¿Cuáles son el checklist de verificación? Validar identidad del consignatario, y voy a repetir todo el tiempo: conoce a tu cliente, conoce a tu proveedor, verificar cuentas bancarias registradas, revisar rutas de transporte planificadas. Tú ya tienes una ruta con los datos que también tiene Overhaul, tomarlos en cuenta para que realmente pueda ser algo muy eficiente. Validar documentos de soporte, confirmar peso y cantidades de carga. Nos ha tocado que te dicen son 2 toneladas y a la media hora son más que eso, ¿no? Ya va un camión mucho más cargado, y eso claramente dentro de tu análisis de riesgo influye muchísimo, ¿no? Porque claramente estás aumentando el riesgo de tu operación. La siguiente, por favor. El caso Frac es la primera, bueno, es la segunda vez. En el 2013 hubo ya un caso. Del 2012 al 2019 estuvieron investigando una empresa que se llama Toll, australiana, en donde estaba haciendo transferencias a Irán, a Siria y al norte de la Corea del Norte, donde pues claramente estuvieron investigando. Geofac definitivamente pues lo sancionó por una cantidad impresionante que fueron como $6 millones. Eso lo veo muy alejado. Hoy en día tuvimos un caso en el 2022 de FRAC, una subsidiaria de una empresa suiza que tiene establecimiento en Estados Unidos, en donde el antecedente, se os voy a platicar rápido, se tenía que mandar una carga urgente saliendo del AIFA y que llegaba al aeropuerto de Buenos Aires. Aquí en México no se pudo conseguir los aviones, el charter, y se buscó un avión charter en Estados Unidos. Y lo más interesante es que se hizo contrato con esta empresa venezolana que estaba dentro de la lista de OFAC, y pues para mayor riesgo, este avión venía con una tripulación iraní, ¿no? Pues claramente lo pensaban totalmente fuera, no está en el territorio americano, está en México, pero claramente lo contrató una empresa americana.
se cerró el contrato en Estados Unidos y claramente fueron sancionados. De hecho, una de las cosas que verifica OFAC es cómo fue tu due diligence y son de esas cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es tu plan de acción después de que haya pasado? O en este momento que te estés dando cuenta, ¿cuál es tu plan? Aquí hubo dos vicepresidentes, vicepresidentes que se dieron cuenta que esa aerolínea estaba dentro de las listas de OFAC y por lo tanto pues había conocimiento de lo que estaba sucediendo y por eso evidentemente pues es sancionada con un mayor número, que en realidad era mayor, pero como prestaron toda la información, dieron toda la documentación, presentaron sus planes y se comprometieron durante los siguientes años a seguir trabajando con OFAC para que realmente esto no vuelva a suceder, le redujeron la multa a 1.661 millones de dólares. Entonces, ¿cuáles son los puntos que encontramos aquí interesantes que me gustaría compartir? La urgencia no justifica saltarse el cumplimiento, ¿no? Había una emergencia de mandar a un cliente muy grande a Argentina y no revisaron bien los contratos. No conocieron muy bien al cliente ni al proveedor, ¿no? En toda la cadena logística. No importa si estás firmando un charter, no, bueno, conoce realmente quién es. Control sobre filiales. Tú tienes el control, tal vez tu main office está en México y la otra está en Guadalajara, bueno, pues también tienes que tener un due diligence en esa parte de tus oficinas. La cultura de cumplimiento, se nos hace muy fácil por cumplir con el cliente, el vendedor dice, pues lo que sea, no importa, no hay que cumplir, pues no. Documentar decisiones, cada decisión que tomas se tiene que documentar, darle esa trazabilidad para que realmente exista evidencia de lo que estás haciendo. Si no hay nada, ningún proceso escrito, pues no hay ninguna evidencia. Y cooperación con autoridades. Eso fue importantísimo en este caso para reducir las multas. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos Security by Design, es un concepto integrador desde el inicio que hemos impulsado el tema del operador económico autorizado para la gente de carga. Este Security by Design lo hemos tomado importantísimo para nuestros procesos, en donde integramos la verificación de la identidad, en onboarding, procurement, selección de proveedores, carrier selection, validación de transportistas, en documentación, control documental. A veces es más importante la documentación que la misma carga, ¿no? Y hemos encontrado que los robos han sido porque documentación estaba ahí volando, alguien se dio cuenta que traía esa unidad, ese camión, ese avión y se lo robaron. Este monitoreo real, en tiempo real de la mercancía y esta validación final de que realmente qué estás entregando y cómo lo estás entregando y que esté realmente verificado que lo estás entregando. Adelante, por favor. Y este screening de inteligencia y risk management con inteligencia artificial, hoy en día ustedes seguramente ya lo conocen muy bien, y aquí nada más lo que me gustaría destacar es este stop shipment, ¿no? Verdaderamente se vale, ya que tú puedes tener toda la digitalización y tecnificación de sus operaciones, pero si no tomas una decisión al final con esta información, no va a valer la pena lo que estás invirtiendo, ¿no? Qué bueno que ya estés invirtiendo, pero no estás haciendo uso de lo que te está dando. Entonces hay que analizar los datos. Hoy en día, los perfiles de puestos, cuando utilizamos este tipo de tecnología, ya son más allá de esas habilidades blandas, ¿no? Ya son interpersonales, que claramente no son fáciles de encontrar, ¿no? Pero esta toma de decisiones, de parar el embarque hasta que no tengas evidencia total de que realmente puede ser una operación segura, no vamos a poder ir realmente eficientando nuestras operaciones. Adelante, por favor. Conclusión. Bueno, la próxima década definirá quién puede mover carga de forma segura, trazable y resiliente. Yo con esta nota nada más me quedo. Es importantísimo hoy en día que todos los operadores dentro de la cadena de logística realmente lo hagamos de una forma segura, ¿no? Y con trazabilidad y visibilidad. Muchas gracias, Luis. Estás en mute, creo. Muchas gracias, querido Juan Pablo. Estuvo extraordinaria la presentación. Creo que debió haber tenido más tiempo para poder
En estos últimos 2 slides estuvieron increíbles también. Bueno, primera pregunta, ¿qué tips darías para el área de auditoría al transporte? Bueno, pues existen, por supuesto, las mejores prácticas hoy en día, ya las mencionaba Juan Pablo, existe CityPad, existe OEA, existe GAS también, y todas son complementarias, es decir, retomando un poco sus palabras, se comunican entre sí. Si tú tienes esos estándares para poder realizar, por supuesto, estas auditorías, esto te ayudaría fundamentalmente a poder verificar, porque no solamente se trata de ver en el dock cuando la unidad está haciendo la carga y cuando se está haciendo la conciliación. Hay que ver todo el proceso. ¿A qué te obligan este tipo de certificaciones? Pues te obligan necesariamente a que tus procedimientos los tengas documentados. Después, lo que se realiza en una auditoría de transporte es verificar justamente si lo que dices en esos documentos que tienes establecidos y que constantemente estás actualizado, pues se contrastan con la realidad y ver si realmente lo estás ejecutando, como dices que lo tienes. Y para eso, pues tienen que haber algunos otros factores desde el punto de vista de la seguridad física, por supuesto, los controles que tienes, tus circuitos cerrados que operan también en términos, obviamente, de la vigilancia de la zona, pero también los controles de la información y la comunicación que tienes. Todos estos aspectos, por supuesto, inciden en la auditoría al transporte. Nosotros en Overhaul la realizamos, los invitamos a que se acerquen con nosotros para que conozcan nuestra metodología, pero está, por supuesto, fundada y motivada con base en estas 3 estándares que conocemos a nivel internacional. Adelante, por favor. Dice Adriana, a partir de los patrones identificados, ¿qué variables consideran hoy subestimadas que podrían anticipar un cambio significativo en las modalidades o regiones de mayor riesgo? Miren, a ver, cuando nosotros nos centramos exclusivamente en hablar del riesgo de robo de carga, no estamos considerando los otros aspectos que están sucediendo a nivel nacional. ¿Qué tenemos? Tenemos un contexto internacional, por supuesto, donde hay una presión sobre el gobierno mexicano relacionado con el cumplimiento, con las tareas, con el compliance, pero adicionalmente también con el combate a la delincuencia organizada. Y este combate que se está dando contra estos grandes grupos de delincuencia organizada está generando una diseminación de estas células criminales. Pensemos que hoy en día no todas las organizaciones criminales, ahí les va un dato. Estamos hablando que en México aproximadamente existen 75 carteles que operan hoy en día, desde carteles locales hasta los grandes carteles que hoy ustedes han escuchado mencionar en México, 75. Pero atrás de ellos hay 780 células criminales. Y esas 780 células criminales operan con distintas modalidades. Son básicamente empresas criminales dedicadas a la diversificación de sus productos, no necesariamente relacionadas con el trasiego de drogas. ¿En qué pueden estar metidos? Pues nos pueden impactar, obviamente, desde la extorsión, el cobro de derecho de piso, que obviamente afecta a la cadena de suministro, como lo mencionaba Juan Pablo, y también tienen que ver, por supuesto, con el trasiego de mercancías, tiene que ver también, obviamente, con el trasiego de huachicol, ¿no? Con el robo a combustible. Y si consideramos todos estos aspectos que tienen dentro de su portafolio delictivo, pues por supuesto la desestructuración de estos grupos criminales va a tener una afectación directa hacia los delitos locales, hacia los delitos que hoy en día tenemos. Uno de ellos, por supuesto, dentro de esa categoría de crimen organizado, pues está el robo a transportista. Entonces, atención con eso, porque en los próximos años seguramente esto va a tener una afectación en el mercado y en las cadenas de suministro, adicionalmente al incremento que puede representar, obviamente, nuestras operaciones comerciales con Estados Unidos. Hoy en día son más importantes, somos el principal socio comercial, eso significa que hay más mercancías que se están moviendo hacia la frontera norte, mayor volumen de operación y, por consecuencia, mayores oportunidades también delictivas para esas organizaciones que hoy en día podrían repuntalar o diversificar, obviamente, su actividad. Adelante, por favor. Dice José Luis, considerando el crecimiento de robo a transporte en México y los productos específicos en la industria cárnica, ¿cuáles considera usted que son hoy las 3 estrategias más efectivas para integrar la seguridad logística, el monitoreo predictivo
y los protocolos de bioseguridad sin afectar la continuidad operativa. Bueno, creo que en efecto tú mismo estás contestando esto, porque al final creo que todos estos aspectos, y retomando, no sé si quieras ahí tomar la palabra, Juan Pablo, pero me pareció muy interesante la parte que tú decías de cómo combinar inteligencia artificial, por supuesto, si quieres explicarnos esta parte para el tema de la integración, obviamente, del análisis de riesgo. Claro, claro. Fíjate, son tres perfiles que hoy en día no estamos desarrollando, pero en otras partes del mundo ya lo están identificando. Son analista de datos logísticos, especialista en optimización de redes nuevas y supervisión de automatización. Esto justamente lo tenemos que enfocar ya en nuestras cadenas logísticas, ¿no? Al utilizar inteligencia artificial para la eficiencia de nuevas rutas, tomando en cuenta los hallazgos que tú tienes en cuanto a incidencias, nos va a ayudar a tener rutas nuevas. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Utilizamos las rutas tradicionales y no estamos generando nuevas rutas porque nos da miedo, ¿no? Porque no estamos rechazando el cambio, pero es lo que tenemos que hacer hoy en día. Estamos en el tema de mucha carga que se da por terrestre, se puede ir por avión, ¿no? Lo vemos mucho más complicado, pero en ciertas ocasiones puede ser un poco más barato. Y ya tenemos y estamos implementando un yata doméstico que podamos utilizar los aviones nacionales, ¿no? De estas rutas nacionales para llevar carga. Entonces, es un gran adelanto en nuestra industria logística. Vamos a aprovechar y vamos a hacer un comercial. Overhaul va a estar presente en la Expo Seguridad el día 2 de junio, donde su servidor va a dar una conferencia en Learn Coffee, que es en la sala, donde vamos a hablar sobre inteligencia predictiva. ¿Qué necesitas tener para poder integrar seguridad logística desde el punto de vista, por supuesto, tradicional? El monitoreo predictivo, por supuesto, que lo ejecutan personas, y los protocolos particulares del sector donde estás trabajando, ¿no? Pero es una triada. Si consideramos que el delito también es una triada, donde tienes un delincuente motivado, donde tienes una víctima adecuada, es decir, la víctima que tiene las mayores posibilidades, y tienes la ausencia de una autoridad, y esto coincide en tiempo y en espacio, tienes que tener a su vez otra triada, donde el hardware, que puede ser un hardware que te puede ayudar, por supuesto, a la reacción, pero también a la trazabilidad, donde el software, que puede ser concebido como un software as a service, como una plataforma propietaria, como tenemos hoy en día en Overhaul, con las integraciones para poder, obviamente, hacer el seguimiento concentrado de estas unidades, y adicionalmente la inteligencia reforzada a través del factor humano, capacitado, formado, y desde el punto de vista del análisis de riesgo, hace que esta seguridad logística se vuelva en una actitud predictiva, en una actividad que pueda, obviamente, adelantarse a todos los riesgos que pueden presentarse en tus operaciones, ¿no? Entonces, los invitamos a que estén presentes ese día para que observemos cómo puede esto estar afectando y cómo es tradicionalmente visto desde el punto de vista de un director de seguridad, de un gerente de seguridad, de cómo lo lleva el monitorista a la práctica, y cuáles son los factores y los aspectos de riesgo que pueden presentarse de no considerar la inteligencia predictiva. Entonces, finalmente, vamos a la siguiente también. Dice, ¿cuál sería la mejor alternativa para el control de combustible? Bueno, a ver, existe una política en este momento por parte del Estado para el robo de hidrocarburos, pero creo que la pregunta es más bien relacionada con la medición, si entiendo bien, de los combustibles. Bueno, hoy en día existe, obviamente, dentro de la telemática, muchos equipos que nos pueden ayudar al control de combustible, a la medición de estas unidades. Adelante, por favor, Tami. Y estamos cerrando con prácticamente un par de minutos. Y dice, ¿cuál considera que sea el mayor error de las empresas cárnicas en los próximos 5 años? Seguir viendo el robo al transporte únicamente como un problema patrimonial y no como un riesgo integral. Creo que aquí, en efecto, Juan Pablo nos podría ampliar un poco más, pero yo podría partir de lo que tú dices. Partes de un punto seguro, es decir, no puede verse el problema desde un punto de vista patrimonial. Definitivamente tiene que verse bajo esta concepción de los diferentes factores que pueden estar afectando. Contigo cerramos, mi estimado Juan Pablo. Sí, bueno, aquí nada más recomendaría hacer este análisis de riesgo, ¿no? Y de ahí están identificando cuáles son los factores, y de ahí hacer una matriz de riesgo. Eso es lo que te podría recomendar hoy en día, ¿no?
Muy bien, nos alcanza todavía para una última pregunta. Adelante, por favor. Dice, ¿cuáles son los 3 principales retos de Amacarga para el 2027? Pues ahí está, es para ti, querido amigo. Bueno, pues ya no soy presidente de la asociación, pero seguimos con el tema de la iniciativa de ley de la gente de carga. Regresamos con el tema del operador económico autorizado, esos criterios que se generaron para que se pueda crear la figura del operador económico autorizado y evidentemente tener mayor interacción con las autoridades, ¿no? Sí, Gracias. y ahí definitivamente lo que estamos haciendo es conectar otras también certificaciones a nivel nacional con Conocer, con, por supuesto, lo que está haciendo Amacarga para generar, obviamente, sinergia y poder lograr que tanto la parte del riesgo como la parte del monitoreo vayan empatados en temas de certificación. Pues muchas gracias, estamos prácticamente cerrando. Excelente tarde a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Juan Pablo, extraordinaria presentación, querido amigo. Muchas gracias. Gracias, amigo. Te mando un abrazo. Igualmente.